Cuando iniciamos este proyecto de análisis de cine mexicano, había una escena que estaba atorada en mi memoria sin saber a qué película correspondía. Esta belleza tan sublime y estrujante de ver a este niño tocando el violín siempre estuvo presente en mi memoria, porque seguramente en algún momento de mi existencia, en mi infancia, vi esta película, solo que nunca supe y nunca puse atención cómo se llamaba la cinta. Y es grato poder encontrar una película tan vanguardista y que tiene fecha de 1961. Yanko es una película mexicana de 1961, filmada, producida y dirigida por Servando González, con la ayuda de Jesús Marín haciendo el guión técnico, fotografiada por el gran Alex Philipp, con la música de Gustavo César Carrión, que es muy importante, y protagonizada por María Bustamante, Jesús Medina, el niño Ricardo Ancona y todo el pueblo de Mixquic. Esta película, el pueblo de Mixquic, la hace valer mucho más. Yanko es simplemente la historia de un niño con una sensibilidad diferente. Y es, entre otras cosas, una tragedia sensorial, si lo podemos decir así. La presencia musical es fundamental para guiar a toda la historia. ¿Podría decirse que esta película es un musical experimental? Sí, pero también tiene otras cualidades. Y lo más importante que podemos destacar dentro de este apartado es cómo Servando González toma la idea de conceptualizar este aspecto de su protagonista para construir toda la historia, con lo mínimo que se pueda tener de diálogos y con lo máximo que podamos percibir de la naturaleza, sus sonidos y su ambiente. Yanko es una de esas películas que tienen esas cualidades de ser muy míticas, de ser una especie de piedra angular que te va a marcar un cambio de época. Tuvo la fortuna de ser una película independiente que llamó mucho la atención, al grado de que se convierte en la armonía dentro del caos del cine mexicano. Por un lado, porque retoma muchos de los valores del cine mexicano de la época de oro inclusive. Hay reminiscencias a María Candelaria, retoma muchas de las técnicas y los movimientos de cámara, estos travelings que siguen en activo a los actores para entender cierto lenguaje, ciertas circunstancias que te quiere decir, muchas ideas y de comprensión y de digestión muy sencilla. Esta ausencia del diálogo simplemente es un agregado para exaltar otros aspectos de la labor cinematográfica. El trabajo de la ambientación, el trabajo de los actores desde un naturalismo que permite ser expresivo y entender con muy pocas palabras cómo están desarrollando y cómo están sintiendo todos los hechos que les están rodeando. Comprendemos la angustia de Yanko, comprendemos la ausencia y el dolor que está pasando. Servando González, que de cierta forma era conocido como el enfant terrible del cine mexicano, porque llegó y rompió esquemas a diestra y siniestra, y por culpa de la política mexicana, se le colgaron milagritos que tal vez no le corresponden. Sí, su amistad con la familia Echeverría, sobre todo con Rodolfo más que con Luis, lo hicieron tener un papel primordial para impulsar el cine mexicano durante los años 70. O esto no deja de quitarle importancia, por el hecho de que siempre fue un cineasta vanguardista, con ideas propias y con ideas muy específicas para decir el cine mexicano sigue evolucionando y se puede hacer cine de otra forma mucho más cohesiva, sí experimental, sí artística, sí diferente, pero respetando también ciertas normas de congruencia con nuestra propia idiosincrasia. Yanko es una película que no se siente ajena a nosotros. Hay una cotidianidad porque todos hemos caminado por un mercado, todos hemos conocido cómo se comporta el ambiente en las trajineras de Xochimilco y de Mixquic, o simplemente entendemos cómo hay una barrera de desigualdad que a veces se puede romper para darle arte a la gente que menos tiene. No se dejen caer por las teorías de la conspiración que dicen que guardó y escondió los rollos del 68, porque eso implica también creer que
tuvieron que hacer un mega incendio en la Cineteca para quemar unos 20 rollitos de cinta. O sea, es medio absurdo. Y más en tiempos donde pues, el PRI tenía la sartén por el mango y pudo haber dicho, ya, sáquenlos de ahí, quémenlos en el cerro y ya nadie se va a dar cuenta. No crean en teorías de la conspiración, por favor. Presente, maestra. Ahora, para muchos, en análisis un poco básico sobre la película, de gente que tal vez no tiene como esa comprensión o la paciencia para comprender una película así, señalar que Yanko no es una película de cine mudo, aunque tiene ciertos aspectos y técnicas que recuerdan a el estilo de filmar cuando no había sonido en la cinta. La idea de Servando González es más bien ponderar el sonido ambiental y el sonido de la música y que estos sean los conductores de la historia en lugar de que sean los diálogos. No hay una introducción, no hay una explicación, no hay un narrador que dice, la gente es tonta, entonces hay que explicarles de qué va la historia. No, simplemente con naturalismo entendemos quién es el protagonista, entendemos su capacidad o discapacidad que lo lleva a desarrollar otras capacidades, vemos cómo es su persona y cómo es su sensibilidad, comprendemos su mundo y comprendemos cómo se desenvuelve en él. Por otro lado, Yanko es una película que dentro de un análisis esencial tenemos que decir sí, combina varias técnicas dentro de su propia realización. Por un lado tenemos cine documental, porque la facilidad técnica de desplazarse a una zona como Mixquic en 1961, entre las chinampas, entre los lagos, entre la misma comunidad, te permite tomar la riqueza de su convivencia social para plasmarla en cámara y tener stock para narrar tu historia. Además puedes aprovechar para pedirle a la gente mientras estás viendo algo que con todo el respeto de sus tradiciones, solo quieres unas cuantas escenas y honrando sus tradiciones, dejas que las escenas formen parte de algo sin que estés intercediendo o transgrediendo su riqueza cultural. Es una película de ficción que aprovecha muy bien la participación de la gente del pueblo. Como lo dijimos al inicio, el pueblo de Mixquic es otro personaje en la historia y entonces comprendes todo el ecosistema y todo el lugar en el que crece, entiendes cómo es que es educado, su relación con su madre, su relación con los vecinos, con los otros niños que lo tratan pues con bullying por ser diferente, por ser más sensible y sobre todo su relación con la música. De hecho, la forma en la que la música se convierte también en un asunto que se combina con la superstición es muy importante porque nos está narrando de una forma muy distinta algo que ya vimos en María Candelaria, que el mundo es complejo y es hermoso. Y esto nos lleva a decir que Yanko efectivamente forma parte de esta afamada sección que tenemos en este canal, conocida como Grandes Películas del Cine Mexicano que nadie conoce porque el mamador de cine promedio dice que solo las ve y no quiere que las restauren para seguir diciendo que él las conoce y los demás no y por eso es mejor que nosotros. Y es que de cierta forma esta película que sí necesita una urgente restauración, sí necesita ser vista por muchas generaciones, por mucha gente que tiene que entender que México sí se ha mantenido en una vanguardia constante haciendo cine de calidad, haciendo cine experimental y un cine experimental entendido como esta forma de crear con narrativas diferentes, no como lo dice el mamador de cine promedio, que nada más agarra y se pone a explicar redundancias y se avienta cuartillas y cuartillas de una explicación donde no dice nada y donde todo se convierte en una exaltación de su propio ego, cuando finalmente el cine es comunitario y el cine es para todos. Y todo mundo tiene que ser capaz de disfrutar una película tan sencilla, tan sublime y tan completa como es Yanko. Esta película abre una nueva etapa en el cine mexicano, porque dice si es posible hacer un cine de vanguardia mexicana, tocando temas nacionales, pero con una narrativa que no le pide nada a lo que pudiera ser un cineasta alemán, un cineasta francés, un cineasta japonés, un inglés, un norteamericano, y póngale la nacionalidad que usted quiera. Así que reivindique un poco a Servando González y también vea esta película. La verdad, la va a disfrutar mucho, la va a entender y va a sentir cómo es posible que se pueda hacer en México un cine tan bonito y tan sencillo. Y si no, nada más mire cómo las florecitas le aplauden a Juanito. Este juego audiovisual
es, como dirían por ahí, besito de chef. Ya que hablamos hace unas semanas de una de las películas prohibidas del cine mexicano, pues vamos a hablar de la otra, una dirigida por Gabaldón.